Fue promesa que dimos hace unos minutos nada más y ahora será entrevista. Aquí en Televisión Pública Noticias fue información de las últimas horas del año. Amado Vudú, luego de que el juez Daniel Obligado revocara su prisión domiciliaria. Y vamos a compartir una entrevista con él. Primero saludamos a Alejandra Corrales. Alejandra, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buenas noches, feliz año antes que nada. Y como vos bien lo decías, ¿no? Fue al filo de la feria judicial el miércoles 30 de diciembre, cerca de las 9 de la noche. Pero estamos justamente con Amado Vudú para preguntarle, bueno, cómo tomó este nuevo fallo, ¿no? Y para preguntarle también por qué se enteró directamente por la prensa escrita y no por una notificación. ¿Así es? Amado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandra, y muchas gracias por este espacio en la televisión pública. Realmente, si no fuera tan dramático, sería casi una broma de mal gusto que el 30 de diciembre a las 9 de la noche, por medio de publicaciones vinculadas al diario La Nación, antes de la notificación judicial, yo me estaba enterando, yo y mis abogados nos estábamos enterando de la revocatoria de la prisión domiciliaria, pero bueno, lamentablemente hay gran parte del sistema judicial que está bajo las presiones, bajo el mandato, bajo el funcionamiento del sistema del diario Clarín, y es algo que, bueno, el presidente de la Nación viene diciendo hace mucho tiempo, ya lo decía en su campaña, el mal funcionamiento del sistema judicial, lo dijo en su primera presentación en la Asamblea Legislativa, su primera intervención como presidente, y también lo está llevando adelante con intentos de algún reordenamiento del sistema judicial, pero es una situación que lo mío en definitiva es anecdótico, porque vivimos en un país donde la principal perseguida política es la vicepresidenta de la Nación. Entonces está claro que es un sistema contrademocrático y a esta altura del debate contrarrepublicano, porque lo que hizo Mauricio Macri con la mesa judicial, el ministro Garabano, donde tenían un sistema de coordinación, de apriete con jueces y fiscales, realmente no tiene nada que ver con la división de poderes y bueno, es algo que esperamos que empiece a culminar porque en la Argentina habemos presas y presos políticos que por supuesto no somos presas y presos políticos del Poder Ejecutivo, sino presas y presos políticos de este sistema que es el lawfare, que funciona en la Argentina, pero también ha funcionado en Brasil, en Ecuador, en Paraguay y ni qué hablar lo que sucedió en Bolivia, ¿no? Ariel Lucía, Amado Vudú, ya los está escuchando. Gracias, Alejandro. Buenas noches, Vudú. Podemos dividir la entrevista o las preguntas en dos partes, ¿no? Primero vayamos a lo reciente, que es este fallo sobre la prisión domiciliaria, como para luego hablar en general de su condena. En su momento había pedido la prisión domiciliaria para estar cerca de sus hijos, para, entendiendo la coyuntura de la cuarentena y entendiendo, según su presentación, que su familia necesitaba, lo necesitaba usted como sostén económico, allí poder estar. Evidentemente el juez entiende que ya ha pasado este tiempo y que con otra disponibilidad económica usted no necesariamente tiene que estar en su domicilio. ¿Es así? ¿Es lo que luego le llegó como notificación? ¿Y qué opina al respecto? El planteo nunca tuvo que ver con lo económico, porque se imagina que si la relación padre-hijo se restringe a lo económico, bueno, si eso es lo que hace el juez en su familia, lo lamento mucho por su familia. Yo creo que tiene que ver con otro tipo de cuestiones, tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la posibilidad que incluso reconoce la ley a las mamás para hijos de hasta 5 años. Mis hijos están por cumplir 3 años en este mes de enero y creo que, bueno, es una situación donde hay que equiparar la situación de madres y padres en relación al vínculo y los roles de cada uno. Es decir, que tiene mucho más que ver con mi caso, que en definitiva es anecdótico, como le decía antes. Lo importante es lo que está sucediendo con el sistema judicial en la República Argentina, que es lo que viene señalando el presidente y la vicepresidenta en términos muy concretos y muy específicos, ¿no? Porque imagínese que la Corte Suprema le dio el per saltum a dos jueces, a 2 camaristas, que es una circunstancia inusitada, no para nada habitual, y ni siquiera se dignó revisar mi caso. En pocos meses
la declaró como no admisible, cuando en esa causa hay presentaciones de personas de la talla de Raúl Zaffaroni o del fallecido Julio Mayer, que por separado se habían presentado a acompañar el caso. Esa misma Corte Suprema de Justicia, desde el año 2013, tiene pisada la causa de Verplatzen y Gómez, que asesinaron a un chico de 14 años de apellido Avellaneda en el año 77. Entonces, para no resolverla, la tienen pisada desde el año 2013. Desde junio del año 2013, la mía la sacaron rapidito. Entonces, fíjese que justicia que trata distinto diversos casos, ¿no? Lo mismo, lo que le decía antes, lo del juez Bertuzzi, que fue quien cobró la sentencia mía, que fue una parodia de sentencia judicial que en realidad convalidó una sentencia mediática que viene del año 2012. Bueno, pero él le cobró a Macri con su ascenso, un ascenso que se hizo por decreto. Y fíjese, el presidente mandó 10 pliegos al Congreso de la Nación, solo 3 no cumplieron con lo que dice la Constitución. Uno es Bertuzzi. Sí. Son aquellos que no podían explicar su actuación en los años de Macri, por eso no cumplieron con la manda constitucional de presentarse en el Congreso de la Nación. Y ni que hablar de esta Corte que pretendió darle el 2x1 a los genocidas, ni que hablar de esta Corte que hace pocos días nomás le otorgó la revocatoria de una sentencia a 2 civiles condenados por lesa humanidad. Entonces está claro que no son arbitrariedades, sino que tiene un sentido muy clarito el accionar de esta Corte. Esto es parte, obviamente, estos temas en un ratito les repreguntaré sobre el tema, y es parte de la condena en general. Termino con la parte de la prisión domiciliaria, con la revocación de la prisión domiciliaria. Usted dice que no era lo económico su argumento para estar en su domicilio. Entiendo que sí estaba relacionado a la contención afectiva que pedía tener con sus hijos, ¿verdad? Claro, en ese punto choca con tantos hombres y mujeres que son padres y madres de chicos menores. Bueno, pero es algo que la justicia penal tiene que atender. De hecho, la ley lo entiende para las madres de chicos de hasta 5 años en forma taxativa. Entonces, son situaciones que hay que presentarse, hay que pedirla, y ojalá este caso se convierta en un caso que abra un camino para que esta cuestión sea tenida en cuenta en todos y cada uno de los casos que se den situaciones similares, porque yo sigo bajo arresto, pero en prisión domiciliaria. Ahora, imagínese usted que estamos hablando de la prisión domiciliaria cuando tendríamos que estar hablando de el formidable incremento de derechos que hubo en la Argentina por la pelea, por la lucha de las mujeres argentinas que han conseguido la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tendríamos que estar hablando en este momento del gran avance que hizo el gobierno con la ley de movilidad jubilatoria, que es exactamente la misma que tanto sirvió desde 2008 en adelante y que interrumpió Macri, robándole el 20% de aumento a los jubilados y aumentando a las mujeres 5 años la edad cuando no tenían los aportes. Podríamos estar hablando en este momento del esfuerzo que ha hecho el presidente y el gobierno nacional para que Argentina sea uno de los primeros países que tiene la vacuna y que hay un gran esfuerzo logístico para que la vacuna llegue rápidamente a cada uno de los rincones de nuestra patria. Sin embargo, estamos hablando de una prisión domiciliaria porque fue la tapa de Clarín durante 2 días y hoy siguió en la página web. Entonces, fíjese, ¿no?, lo que logran en el funcionamiento de la agenda de la discusión pública en Argentina. Si no hubiera sucedido este fallo que tuvimos el propio día 30 de diciembre a las 9 de la noche. ¿Cuántas veces ha visto a las trabajadoras, trabajadores del Poder Judicial trabajando muy duro, pero no así a quienes los dirigen? Y encontrarlo a las 9 de la noche el 30 de diciembre suena al menos llamativo, ¿no? Un juez que estaba pidiendo informes y que tomó esta resolución
antes de recibir los propios informes. Amado, buenas noches. Dijo que creía que a un año del Frente de Todos, de este gobierno, la situación iba a ser otra, su situación iba a ser otra. ¿Qué es lo que le parece que está dilatando los cambios? Y en todo caso, ¿cuánta expectativa tiene en la reforma judicial que presentó el gobierno? Sí, no me estaba refiriendo a mi situación cuando decía que esperaba otra. En particular me refería a la situación de la vicepresidenta, porque fíjese que hay dos juicios más absurdos, ridículos y sin fundamentos que el dólar futuro y el del acuerdo firmado por el Congreso o avalado por el Congreso con Irán, siguen siendo juicios que están en etapa de juicio oral. Y todos sabemos que eso es una ridiculez, así como todos sabemos que la causa de las fotocopias de los cuadernos es realmente un armado, es un disparate, que ha tenido mucho que ver los servicios de inteligencia y lo que ha hecho el gobierno de Macri, el ministro Garabano, y esta situación se mantiene inalterada. Hoy nos olvidamos, pero nos pasamos meses viendo por televisión cómo perforaban la Patagonia, no para la industria de los minerales, sino buscando no sé qué con máquinas retroexcavadoras. Y ese espectáculo realmente ridículo, payasesco, bueno, formó parte de lo que llamamos el lawfare. Y esta situación no ha cambiado, porque el lawfare lo institucionalizó Mauricio Macri y lamentablemente hoy está muy vigente en nuestro país. Y para que, cuando a veces se dice que el lawfare es un invento, no existe, mire, dos anécdotas nada más. Nosotros vimos que en la hermana República de Brasil, tan querida, un hombre que se decía juez detuvo a Lula en forma totalmente arbitraria para que no pueda ser candidato. Después, obviamente, ganó la elección Bolsonaro y este hombre se sacó la toga y fue a ser ministro. Entonces, ¿alguien puede pensar que actuó con imparcialidad, que actuó como juez y no como parte del lawfare? El juez Moro fue parte del lawfare realmente en una forma muy violenta y con resultados realmente impresionantemente negativos para Brasil. Lo mismo vemos en la provincia de Jujuy, donde el grupo de Gerardo Morales votó una ley para ampliar la Corte Suprema de la provincia y los diputados de Morales que votaron la ley fueron a ocupar ese lugar en la Corte Suprema. Por eso hoy Jujuy quizás sea la peor postal de la Argentina. Jujuy es el lugar donde Milagros Salas sigue detenida y Blaquier y la noche del apagón sigue impune. Ayer Boudou dijo algo que me gustaría hablar, que me gustaría tratar. Su frase fue, vienen por Cristina. Es una frase con un alto impacto. Hay sobrados ejemplos para creer que la justicia en nuestro país falla de acuerdo al color político. Sorprendería que ahora caiga contra Cristina Fernández de Kirchner después de esos 4 años de Mauricio Macri. Amplíenos ese concepto. Cuéntenos de qué se trata ese vienen por Cristina según su opinión. Este es un análisis personal, por supuesto, y tiene que ver con la agenda judicial. En la Argentina, los juicios no tienen ya más que ver con el Código Procesal Penal, sino que tienen que ver con el Código Electoral. Y yo estoy convencido que este año van a intentar que del único tema que se hable sea de las causas vinculadas al kirchnerismo, de las causas vinculadas inclusive a la vicepresidenta de la Nación, y ya lo estamos viendo porque ya le han puesto un cronograma para alguna de esas causas, un cronograma semanal. Como le decía, hay 2 juicios que ya están en etapa de juicio oral. Además hay que agregarle que hace pocos días fue convalidado como prueba esa verdadera aberración que es las fotocopias de los cuadernos, donde está muy en claro todo lo que han hecho, los aprietes que le han hecho, las cosas que le decían en los juzgados a quienes iban como testigos para convertirse en imputados o viceversa. Entonces esto sigue funcionando en la Argentina, sin olvidar cómo se están tapando lo que fueron las causas del espionaje ilegal, del uso de la AFI de Magdalani y de Arribas para perseguir, para apretar, lo que fue las grabaciones, las filmaciones en las cárceles donde nos tenían detenidos justamente para seguir haciendo apriete, porque
Yo escuché que alguien puede ser tan infantil de decir, bueno, si no tienen nada malo para decir, ¿qué les molestan que les escuchen? Mire, esta es una cuestión que la humanidad había resuelto hace muchísimos años, ¿no? Lo que es la intromisión en la vida privada. Y yo le diría que en la época de Macri ni siquiera hubo Estado de Derecho, porque si las conversaciones con mi abogada o con mi abogado eran grabadas o eran escuchadas adentro de un penal, adentro de un organismo del Estado, bueno, está claro que en Argentina no hubo Estado de Derecho, no hubo república con el gobierno de Mauricio Macri. Y esto ya está totalmente convalidado que fue así. Amado, si estos cambios de fondo de los que usted habla no se dan, ¿ve más probable, más factible un escenario de victoria electoral nuevamente del macrismo y de regreso del macrismo al poder? Mire, conocerás al árbol por sus frutos, ¿no? Fíjese, la República tiene 3 poderes. Uno de ellos es el poder legislativo. El poder legislativo funciona por la cantidad de votos que tiene cada espacio. Cada vez que el espacio opositor a Alberto Fernández pierde una votación, dice, vamos a ir a la justicia. Entonces, está claro que ellos ahí saben que están contando con un reaseguro antidemocrático y antirrepublicano. Pasó con la votación de la interrupción voluntaria del embarazo antes que hubiera terminado la votación, las amenazas con ir a esto que llamamos justicia, pero en realidad es un sistema de administración de leyes. Pasa con las votaciones vinculadas a recursos financieros del sector público. Pasa con, inclusive con la votación de la ley de movilidad. La discusión que hubo en estos días de la ley de movilidad a mí me recordaba mucho a lo que sucedió durante 2008. Durante 2008 dijeron cualquier mentira, Morales, Sanz, Pinedo, y nosotros demostramos que la fórmula que llevamos le sirvió para ganar 26 puntos por encima de la inflación a jubiladas y jubilados. ¿Habíamos llegado a lo ideal, a lo perfecto? No, pero ese era el camino. Lo que hicieron ellos le restó 20 puntos a las jubiladas y jubilados por debajo de la inflación. Y hoy veíamos los mismos argumentos, y cuando finalmente la ley salió votada en forma democrática con un extraordinario discurso de cierre de Máximo Kirchner, lo que vimos es que decían que iban a ir a la justicia para ir contra la ley. Ya lo vivimos con la ley de medios, ¿no? Este sistema. Ya lo vivimos cuando Cristina logró que se votaran 6 leyes para democratizar la justicia y al poco tiempo fue el mismo sistema de administración de leyes el que lo declaró inconstitucional desde la Corte Suprema. Le planteo una cuestión que me resulta contradictoria. Se escuchan voces oficialistas de quejas porque con un año de gobierno de Alberto Fernández, con gobierno de Frente de Todos, la justicia sigue actuando como actuaba en algunas causas, por lo menos, como actuaba antes de esa asunción. Pero en realidad quizás el ideal tendría que ser no que la justicia pase a fallar entendiendo que quien ahora gobierna es de Frente de Todos, sino que la justicia falle, que la justicia falle objetivamente. Entiende el planteo y supongo que lo habrá escuchado y creo que usted también comentó eso, ¿no? Cómo durante este año, con un año de gobierno de Alberto Fernández, la justicia no falla como algunos de ustedes pueden esperar, cuando en realidad quizás el ideal sea que la justicia falle independientemente del gobierno, de que el presidente de turno se llama Macri, Fernández o quien sea. Totalmente de acuerdo. El problema es que, haciendo un juego de palabras, la justicia falla. Está fallando, y eso es lo que planteó el presidente. Porque acá lo importante es que no sea para un lado o para otro, sino que no forme parte del juego de poder en la República Argentina. Que la justicia no se meta a hacer política en tal o cual momento a favor de fulano, mengano, o tal grupo o tal otro. Pero acá está claro que tenemos un sistema de justicia que, por ejemplo, viene pretendiendo favorecer los coletazos de lo que quedó del genocidio, como le decía con las causas que resolvió la Corte hace pocos días, o con el 2x1. Yo le hablo de cosas concretas, no de ideas mías. ¿Quisieron darle el 2x1 a los genocidas? Sí, sucedió. Hace pocos días dieron la anulación de una sentencia que tenía
2 veces, 2 niveles de sentencia, sí, sucedió. ¿Tienen pisado el caso de Verplatzen y Gómez? Sí, lo tienen pisado desde el año 2013. A diferencia del caso Chicone, que lo resolvieron en poquitos meses sin ni siquiera mirarlo. Entonces, lo que uno pide es que haya un sistema de justicia que no esté defendiendo intereses, mucho menos cuando esos intereses son oligárquicos o tienen que ver con la dictadura genocida. Lo que nosotros, por eso yo siempre pedí un juicio justo. Yo no quiero otra medida que no sea que se revisen las causas y que haya juicios justos. ¿Siente que los distintos sectores del peronismo, del oficialismo, están haciendo lo suficiente para revertir estas situaciones que ustedes consideran injustas de presos políticos hoy en la Argentina? Mire, uno nunca se puede poner, no tiene derecho a ponerse en el ombligo de la situación. Entonces hay que entender que el gobierno recibió una catástrofe, el país con el peor endeudamiento del mundo, con el Fondo Monetario, un país en el cual Macri empeoró la inflación, los salarios, las jubilaciones, las tarifas de los servicios públicos, el endeudamiento, la pobreza, la situación fiscal, el funcionamiento de la industria y el PBI. Todo eso destruyó en 4 años. Entonces el gobierno se aboca a esa situación y muy rápidamente empieza la situación de pandemia, que creo que el gobierno viene haciendo grandes esfuerzos, como queda demostrado con el tema de la vacunación, ¿no es cierto? Entonces, aún entendiendo que no estamos en el centro del debate, está claro, como le decía antes, que si la principal perseguida política de un país es la vicepresidenta elegida democráticamente, es muy difícil que esa democracia tenga destino. Vudú, de cierre, entendiendo que aquí hay una condena, sabiendo también que ningún condenado por cohecho alguna vez lo reconoció, le pregunto en qué cree que se equivocó. ¿Reconoce, por ejemplo, que alguna negociación suya fue incompatible con la función pública? De ninguna manera. No va a encontrar un solo hecho que demuestre eso. Por eso le digo que es una parodia. Mire, cuando una sentencia necesita 900 hojas, es porque no tiene más que contar una novela que fue armada, en la cual los principales testigos, entre comillas, han sido periodistas y una persona que cobró por decir todo lo que dijo. Entonces, de ninguna manera, mire, yo le voy a decir, la paz que yo tengo, la tranquilidad con la que vengo viviendo este proceso tan largo, tiene que ver con que estoy convencido que todo lo que hicimos, todo lo que hice yo, ha sido para favorecer al pueblo argentino y nada por fuera de lo que marcan las leyes. Así que yo no me arrepiento de nada de lo que hice y no me arrepiento de no haber hecho nada de lo que no hice también, porque muchas veces es muy fácil hacer cosas cediendo al poder para después tener un futuro más tranquilo. Y ninguna de esas dos situaciones las he vivido yo. Amado Vudú. Además, he formado parte de un proyecto político de un poco más de 12 años, donde el día que Cristina Fernández de Kirchner dijo hasta luego en la Plaza de Mayo, ningún sector de la Argentina, ni los que no nos quieren, ni los que no nos votaron, ni los que nos desean lo peor, no estaba mejor que el día que asumió Néstor Kirchner. Ningún sector de la República Argentina. Eso sí, tampoco fuimos neutrales, siempre fuimos a favor de los salarios, de las jubilaciones, de las pequeñas y medianas empresas, de los pequeños y medianos comerciantes y de que haya mayores derechos, porque, por ejemplo, nuestra ley, nuestro sistema de jubilaciones fue un sistema profundamente feminista, donde el 80% de quienes accedieron a una jubilación con la moratoria previsional fueron mujeres y recibían exactamente el mismo derecho que los varones. Ahora Macri cambió eso, hoy es un 20% menor el haber, y además a las mujeres les subió 5 años. Sin embargo, estas cosas no se hablan. Yo creo que esto es parte de lo que hay que entender para entender qué es lo que ha sucedido con el sistema de justicia en la Argentina, como lo que ha sucedido en Brasil, en Ecuador o en Bolivia. Pero puede estar relacionado, o sea, puede haber una relación tan
tan fina, tan mínima, ¿no? entre algunos hechos y una causa judicial? No le quepa ninguna duda. No hace falta más que mirar lo que ha pasado en cada uno de estos países o lo que pasa en la República Argentina. No le quepa ninguna duda. Mire, ha habido embajadores extranjeros que han dicho que venían a arreglar la justicia argentina. Imagínese que pase eso en cualquier país de los que llaman serios. Sí. Que venga un embajador de otro país a decir que arreglan la justicia. ¿Arreglan la justicia para quién? ¿Para quiénes? ¿Para qué intereses? Sí, los intereses muchas veces, cuando se habla de poder, no se habla del poder político, sino del poder económico o del poder en general. Eso está muy claro. Simplemente le manifiesto una duda de si tantos hechos que usted enumeraba puede estar relacionado con una causa judicial muy precisa. Amado Boudou, buenas noches y muchas gracias. ¿Precisan qué? Disculpe. Una causa Usted dice una causa judicial muy precisa. No, ¿Precisan qué? una causa específica, una causa como la suya, o como cualquier otra causa, pero una causa en sí, una causa específica, una causa especial. Pero justamente eso es el lawfare. Uh-huh. Es que los intereses económicos y los intereses mediáticos y los intereses transnacionales hacen foco en algunas cuestiones y en algunas personas. ¿A usted no le llama la atención que no hay ninguna causa vinculada a funcionarios del macrismo? ¿No le llama la atención? ¿O piensa que los funcionarios del macrismo eran funcionarios pristinos, que los aumentos de tarifas, los aumentos de los peajes, los temas de Shell no tuvieron nada que ver con decisiones? Porque usted sabe que en Argentina, durante 4 años, ni Arcor pudo ganar plata. Solo ganaron plata las empresas reguladas por el gobierno. ¿Sabía eso? Lo de Arcor no. Sí sé que durante 4 años y sobre todo los últimos 2, la crisis golpeó fuerte a pymes y también a grandes empresas. Pero no es la crisis, discúlpeme, porque estos temas son muy importantes y la crisis no golpeó, porque las cosas no pasan en la naturaleza. No. Las cosas las provocan los gobiernos. Siempre. Los aumentos de tarifa no los decidió ni Dios, nada es casual, ni la naturaleza. Lo decidió Mauricio Macri y su equipo. Sí, eso está muy claro. El lenguaje es central en estos temas, ¿no? Uh-huh. Dicen, la economía anda, la economía no anda. No. El gobierno hizo que solo ganaran plata las empresas que regulaba Mauricio Macri. Desde ya. Creo que es la forma correcta de decirlo. Desde ya. Porque los aumentos los daba el gobierno, ¿no? Su salario se deterioró con las tarifas que Mauricio Macri decidía. Sí, la mano del hombre está presente en cualquier crisis, eso desde ya. Después lo discursivo... Sí, y no la mano de cualquier hombre, porque el pueblo no tiene esa mano. No, a veces lamentablemente. Usted defendiendo su salario no tiene esa mano. Tampoco. Mauricio Macri también. Sí la tenía. Sí, está claro en cada gestión. Amado Boudou. No, por eso, discúlpeme, pero quería aclarar esto, porque si no, parece que todo es lo mismo. No, igual creo que estaba claro. Gracias por el contacto, gracias por la entrevista. No, muchas gracias a usted. Un abrazo fuerte. Amado Boudou, en Televisión Pública Noticias, 2 días después, el 30 de diciembre a la noche, que el juez Daniel Obligado revocó la prisión domiciliaria que le había concedido en abril, de cara a minutos nada más, días nada más, de la feria judicial, por lo cual habrá que esperar qué es lo que sucede en febrero. Así es, Ariel, y una entrevista, por supuesto, con definiciones fuertes respecto a lo que puede pasar el año próximo, el avance judicial que considera Boudou sobre Cristina Fernández de Kirchner y una campaña de la oposición del macrismo anclada en fogonear, si querés, estas causas, así lo ve el ex vicepresidente. Vamos a hacer una pausa, estamos en vivo y nos vamos a quedar hasta las 22.